Los elementos que vamos a ver a continuación son los elementos como la cotización, el elemento dentro del proceso de la compra-venta, el elemento de negociación con los operadores, ya no la parte operativa de ellos, sino la parte comercial, y también el tema de la liquidación aduanera. Bien, buenas noches, Mariela. Entonces, voy a dar inicio para poder avanzar, porque acá tengo unos temas que quiero avanzar, que es el tema justamente de unos cálculos para poder entender la parte aplicativa de la liquidación más adelante, ¿sí? Vamos a dar inicio, entonces, teniendo claro algo presente. En el marco de una negociación de compra-venta, ya sea en la importación o la exportación, los códigos que ves en pantalla se refiere precisamente a los códigos de la importación para el consumo cuando el monto del valor de la compra es mayor a $2,000, y en la exportación, que es el código 41, cuando el valor de la compra es mayor a $5,000 americanos. Intervienen, dicen, diferentes elementos en la negociación de la compra-venta. Se puede empezar principalmente determinando el término de entrega. Luego veremos el término de entrega denominado Incoterm. Luego el envío o flete, que fue parte del anterior módulo, donde hablamos que precisamente en la parte operativa lo que se negocia es un flete básico, independientemente de los gastos o pagos en el que incurre la mercancía. Luego de ello hay que determinar algo importante, que es también el tipo de carga. Recordemos que los tipos de carga son los elementos que están unitarizados, o sea, apilados, de tal manera que forman un solo bloque y que permiten entonces un tratamiento de acuerdo a su naturaleza, ya sean perecibles, ya sean de gran volumen, animales vivos, etc. Y la documentación que se requiere para la presentación de lo que vamos a ver como la liquidación. En la liquidación aduanera aquí vamos a tratar la fórmula del tributo aduanero peruano, pero cabe connotar que hago mención a que esta es la aplicación de la fórmula. Aquí voy a hacer, en cambio, también el tema de los Incoterm en cálculo y análisis del texto de los Incoterm. Pero recalco que la liquidación aduanera es la fórmula. Digamos, para llegar a la parte real se necesita la nomenclatura y se necesita la valoración para poder aplicar realmente la fórmula en su más amplio aspecto. Pero entre todas ellas es importante entender en aquella en que directamente van a afectar nuestra relación legal o tributaria en el destino. Y es precisamente que siempre he mencionado que uno de los problemas que se tiene en el ingreso a una importación no es la cita o la advertencia de la aduana con respecto al ingreso, sino es la praxis de la negociación mal establecida. Entonces, hay que recordar que en este pricing, o sea, es como repetir dos veces. Muy buenas noches, Mariela. Y en este punto vamos a decir que ya vamos a tratar de lleno a entender la parte comercial y la parte operativa anterior, pero hoy desde el punto de vista del importador nuevamente. Entonces, en esta parte vamos a plantearnos dos elementos importantes que a veces se pierde de vista. El primer elemento es que debes conocer la logística, y el segundo elemento es que debes aplicar la distribución física internacional. Cuando se compra un bien, cualquiera que sea, para importarlo al Perú o para exportarlo, se deja en manos estos dos elementos cruciales a los operadores como el agente carga, el transportista, el agente aduana, etc. O hasta el mismo proveedor, esperando pasivamente que la actividad de la compra-venta solamente es nuestra y las demás actividades no tenemos participación. Pero es un grave error, porque nosotros necesitamos entender cómo es que funciona la logística y la distribución. Primero voy a dar un ejemplo para poder ilustrar los dos términos, pero en el contexto del comercio. Primero me voy a basar en un punto esencial. Vamos a poner el siguiente ejemplo: ir de compras o al trabajo. Para entender la DFI y para entender la logística, los dos elementos van de la mano, en el término común hablando, van de la mano. Pero debemos saber diferenciar los elementos que se contienen uno del otro. Principalmente, la logística discrimina a la distribución. Vamos a decirlo así. Si no estuviésemos en el tiempo pandemia y estuviésemos en el tiempo de la normalidad, como decía el Vizcarra, el presidente, entonces ciertamente nosotros estaríamos palpando lo siguiente: que para ir a un lugar en compras o el trabajo se presentan estos elementos.
que yo he colocado. De repente me falta alguno. Podríamos transitar a través de un colectivo, de una mototaxi, de un taxi, del metropolitano, del microbús, de la moto, la bicicleta, la combi, el tren eléctrico o caminando. Todos ellos son modos y medios para aplicar el tránsito. Pues precisamente la distribución física es el movimiento de la mercancía, el movimiento del servicio a la mercancía. Entonces, cualquiera que estos sean los medios y modos establecidos, debemos comprender que de repente unos de estos son más efectivos que otros en el sentido de nuestro propio campo de acción. Quiere decir, si vives cerca, de repente caminando. Si vives cerca, de repente en bicicleta. Pero si vives lejos, realmente, porque en el Perú me doy cuenta que uno trabaja en un lugar y transitas el otro parte del hemisferio de Lima, o sea, de Lima este a oeste y te la pasas de Lima norte a Lima sur. Entonces, los servicios como el metropolitano no llegan a todos lados, las colas son enormes, hay veces demasiado tumultuoso, el tren va muy lleno, no cubre toda la ruta necesariamente, la parte del microbús sufre el embate del tráfico, el cuello botella, y pagar el taxi es el servicio exclusivo de quien puede pues, movilizarse, pero no creo que todos los días, con el sueldo promedio que se tiene en cuenta en el Perú, se pueda movilizar de la siguiente manera. El otro es tomar tu propia unidad de transporte. Entonces, ¿qué es la distribución? La distribución es lo que identifica a cada actor que participe en nuestra negociación. Cuando las personas compran, olvidan que otros actores están en juego en ese momento. El importador-exportador muchas veces se centra directamente en su bien de venta o en su bien de compra, omitiendo y olvidando que el desconocimiento de los actores que influirán en el envío, en la llegada o en la salida, pueden afectar directamente el precio. Es lo que vamos a ver al final, Mariela. Si no alcanza el tiempo, hoy será en la siguiente clase, para calcular los Incoterm. Para hacerlo cálculo, ¿ya? Voy a mostrar documentos reales, vamos a hacer cálculos y vamos a plantear la situación desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué es la logística? La logística permite escoger aquellos elementos que realmente necesitamos. Todos estos son algunos medios, de repente omito alguno, de repente aquí en el Perú, pero yo reconozco que estos son los medios con los que una persona se puede movilizar. Entonces, la logística plantea que debes solamente emplear los que realmente son efectivos y necesarios, no aquellos que son costosos. Por ejemplo, el taxi sería muy costoso. El colectivo también lo es, porque entiendo que el colectivo es un vehículo particular donde viajan por lo menos como pasajeros los que hacen, los ocupantes como pasajeros de una unidad particular, ¿no? El microbús realmente es muy popular, digamos así, pero de repente económico, pero con con el tema del tiempo es demasiado engorroso. Entonces, para esto, para poder comprender, voy a entrar con este punto de DFI y logística. Ahora, ¿qué es lo crucial en este aspecto? Lo crucial es lo siguiente. Lo crucial es tiempo, distancia y frecuencia. Cuando uno negocia, lo que está pensando es en el tiempo. Compras para vender en diciembre, compras para vender en el día del agosto religioso, del Día del Niño, que se implantó en el Perú, del Día de la Madre, la fiesta patria que ya pasó, etcétera, ¿no? Pero lo que no tenemos en cuenta es que en el elemento de compra que estamos realizando y antes previo a ello las cotizaciones, luego los demás elementos que se van a ver aquí, es que no notamos qué tan seguido o qué tan habitual es determinar el modo y medio de transporte. Porque por eso el pricing me plantea a mí, aquí en este sílabus, determinar la negociación con el operador agente carga o con el transportista, con el agente aduana o el transportista local. Y es un versus, tiempo, frecuencia, distancia. Entonces, vamos a discriminar también algunos elementos. Estos son los principales elementos con que voy a trabajar el pricing. Luego voy a discriminar unos términos que es importante, que he visto que se utiliza demasiado, pero que creo que algunos lo manejan como si fuese lo mismo. Entonces, permíteme aclarar desde mi punto de vista términos que necesito discriminar aquí para esta introducción del pricing. Términos que voy a discriminar son los siguientes. Primero, debemos saber cuándo aplicar la palabra costo y dónde se aplica, al igual que el precio, al igual que el valor y al igual que el gasto.
No es lo mismo. Los cuatro elementos están directamente vinculados al proceso de una negociación. Están enmarcados también en el proceso de la logística y la distribución. O sea, mejor dicho, son elementos parte del comercio. El comercio en su forma internacional o exterior. Entonces, necesito discriminar cuál sería la mejor relación para entender cada término y dónde se va a aplicar. Porque a veces utilizamos un mismo término, una palabra, en cualquier ámbito, sin respetar que ese ámbito de repente no cumple la disposición del término. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, costo, precio, valor y gasto serían de la siguiente manera. Lo producido, lo creado, lo manufacturado va con el costo, directo e indirecto. La venta de lo fabricado, o sea, de lo producido, es un producto y por tanto conlleva de establecer un precio. Ahora, el precio y la producción van de la mano subjetivamente con el elemento del valor. Para algunos tiene importancia los elementos de la marca, para otros no. Para otros, otro aspecto es la imitación. Y el acto del pago implica el acto también del gasto, porque estamos de repente vinculados con que la adquisición del bien de compra a través de la prestación del dinero, precio, entonces ahí acaba el proceso, cuando realmente otros elementos van a mezclarse y yo los denomino como gastos, por ejemplo, no saber discriminar si mejor era utilizar un agente aduana que un agente que no al agente aduana. Entonces, estos son los elementos que discrimino. Entonces, teniendo en cuenta que voy a tener que pensar en los elementos como distribución, logística, costo, precio, valor y gasto, entonces vamos al primer elemento que me presenta el sílabus para esta materia, para esta sesión del módulo Pricing. Primero, escenarios. Debemos tomar en cuenta que en el momento de adquirir, para traer o para ofrecer la mercancía, entonces debemos identificar los escenarios. Bill Gates en una entrevista a CNN manifestaba que pues va a ser muy complicado salirse de la era de las pandemias. Estamos en una era, dice, oscura, en el cual prevé que en el año 2023 por lo menos estaría pasando, pero no desapareciendo el COVID. Ahora tenemos al Delta, ahora China ha cerrado muchas de sus provincias obligatoriamente. ¿Ya? El día de hoy ha sido cerrado muchos y muchos embarques pues de nuevamente han sufrido el embate de el tráfico y la congestión. Es la parte superior, al cual yo le digo el momento físico de la negociación. ¿Ya? Negociación. Ahora, incluso siendo físico cotizamos, pero hay otra manera que está ahora muy en boga y es que a través sea del ordenador o del smartphone o de la laptop, nosotros establecemos negociación, cotización, demanda, oferta y otros términos a través de la website, del internet o del aplicativo directo que crean las empresas. Entonces, partiendo de este punto, para entender el pricing, voy a introducirme primero en el primer término de la palabra, que va a dar pie a lo demás, que se llama la cotización. Este elemento que muestra acá en pantalla, pues vincula directamente a dos acciones. La acción física de estar en el lugar de las grandes ferias allá en Cantón, que se producen en China, o en Dong o Wandu, en China, entonces ahora no se dan pues, no se pueden. La pandemia es agresiva y la vida es más importante que establecerse físicamente por un simple producto que lo podemos hacer virtualmente. La otra es la que estamos viviendo hoy, la utilización de los medios electrónicos a través de aparatos como el ordenador, el laptop y el smartphone. Pero voy a hacer un hincapié a esto también, dándome cuenta de, por ejemplo, yo siempre hago mi punto de vista desde de técnico como especialista, entonces, de que cuando una persona presenta despacho una mercancía, yo siempre por lo menos trato de indagar y si no, preguntar directamente si la realización de la compra fue a través del ordenador, el laptop o el smartphone. No lo hago en el sentido del instrumento que he utilizado, sino que en el sentido de las negociaciones son diferentes. ¿De acuerdo? Van a ser distintas. No es lo mismo. Voy a ver si meto una diapositiva entre este tema de pricing de la comparación de dichas negociaciones que uno como especialista debe tomar en cuenta.
Esto se da en la medida en que uno indaga las diferentes maneras en la que quiere adquirir un producto para importar o exportar. No me refiero directamente al producto, sino a la manera de la adquisición. Por eso voy a partir con el tema principal que me plantea el contenido del pricing en esta sesión. Inicio con la palabra cotización. Cotización es un término muy utilizado en el sentido local como en el sentido internacional, pero la connotación local ayuda mucho a esbozar cómo debe ser la parte de la cotización internacional. Entonces, en vista de esto, puedo decirlo así, la siguiente definición. La cotización comercial o cotización abreviadamente o u oferta comercial es el primer paso en toda operación de compraventa en la cual el vendedor exportador, señala las condiciones bajo las cuales ofrece su producto o servicio. También se le conoce como la proforma y en algunos casos puede reemplazar a la factura a través, o sea, la proforma es reemplazada a través de la factura o invoice. Entonces, lo que me piden aquí en esta parte del inicio es establecer los elementos de la cotización. La cotización es la génesis, es como cuando me dicen, es como cuando yo explico la medicina a los primeros médicos, aspirantes a médicos, ¿no? en la facultad, y les digo que pues el ser humano en su esencia, para saber qué es lo que va a adolecer y cómo es posiblemente que vaya a contraer su estatus de salud, nos basamos en la génesis. De las gonadas que se juntan de un hombre y una mujer, subyace dos dos elementos sustanciales de la vida, que al encontrarse generan en ellos una cadena helicoidal para formar ser humano. En el comercio, cuando yo quiero compararlo, digamos que la génesis del problema en el que se vive un importador es que la parte inicial de la cotización crea la malformación casi genética de que el documento invoice, de que la compra-venta esté de una manera errada. Y lo que hace que cuando ingrese al Perú, uno lo ve y lo notifica y como consecuencia de la notificación nacen las primeras multas. Entonces voy a partir de esto. Ahora, voy a mostrar, por ejemplo, Mariela, un elemento importante en la cotización. Voy a mostrar unos productos japoneses, porque mucho chino ya como que se piensa que todos compran chino. Voy a mostrar unos productos japoneses. En pantalla muestro unos productos que ofrece Japón y que estos productos pues son de adquisición acá, porque la migración asiática es tan fuerte que de alguna manera, no sé si estoy en mi lado correcto, no es lo mismo preparar una comida en una olla de barro que en una olla de acero inoxidable. No es igual. Los ingredientes nativos de una comida que uno con la cual culturalmente ha crecido y lo quiere hacer en otro país donde llega, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo comer el mango de la costa que el mango de la sierra o de la selva. Y eso yo me baso especialmente en la trazabilidad. Las tierras de la costa, de la selva y de la sierra no son iguales. Entonces, digámoslo así, cuando alguien me dice, Daniel, voy a exportar este cacao, primero hay que terminar la zona, porque la parte de la riqueza, del valor nutritivo está en la tierra y en los años. Ahora, estos productos que ves en pantalla son productos japoneses, pero lo curioso es que cuando lo vemos aquí, nos da un número y automáticamente nuestra mente dice 269, 79.90 y 89. Pero lo que debemos tomar en cuenta en el preciso momento de empezar a dar inicio a la cotización y para luego buscar la oferta, la aceptación y finalmente dar pie a la compraventa y luego a la determinación del término de entrega, que es el Incoterm, esta es la secuencia que voy a seguir. Entonces debemos tomar en cuenta la moneda. Últimamente, con las presiones de Estados Unidos, de John Biden, que ha sido casi igual, y hasta peor que la de Donald Trump, ha ocasionado que los países tengan una breve aversión al dólar americano. De tal manera que algunos países tratan de desligarse, porque cuando se trata de sanciones económicas, Estados Unidos utiliza mucho la moneda con la cual los países se forjan parte de su economía internacional, afectándolos a ellos. Rusia es uno de ellos que ya se aparta, por eso se creó la Unión Europea, no porque son nacionalistas enteramente, sino por el dominio o hegemonía de Norteamérica y otros factores más. Entonces, algunos países ya han empezado a utilizar su propia moneda,
para ello. Entonces acá lo que ves es la moneda que utilizan para la negociación. Ahora, se entiende que las cotizaciones en las manifestaciones de la compra-venta, especialmente esta última que ya da pie al inicio del producto o la mercancía, son libres. Es libre. El hecho de que en Aduanas Perú la determinación de la negociación se debe expresar en dólares americanos, esto no obliga a que una negociación sea pactada en otra divisa o moneda que el proveedor crea conveniente. Entonces acá vemos precisamente que la negociación está efectuada en otro tipo de moneda. El tipo de moneda, y acá el que efectúan es también un dólar, pero es el dólar de Hong Kong. No es el dólar americano, no es el dólar canadiense, haitiano, de Belice. No, es el dólar precisamente de Hong Kong. Y si queremos tomar en escala que nuestra primera negociación cotización se abra a partir de la misma moneda del país, entonces podemos tomar en cuenta algunos elementos. Primero voy a tomar en cuenta la moneda, independientemente si el producto es bueno o no. Entonces, luego de ello, porque si miro el producto, estoy mirando la parte comercial, la parte primera que traté, que era el pricing comercial, donde los elementos intrínsecos y extrínsecos son parte de llegar al mercado objetivo. Acá no. Acá el elemento principal es que a una mala cotización, una mala compra-venta. Ya, esa es la idea. Ahora, ¿qué ha decidido este importador al cual visité? Comprarlo, porque tiene un restaurante y una cadena en el Perú en el cual necesita poner en las mesas, porque cada uno en su costumbre diferente. Por ejemplo, yo en el Sabat prefiero, tomo el maxó, no el pan árabe de la panadería de acá, donde dicen que ese es pan árabe. Acá este cliente, conocido, quiere optar esto en sus restaurantes de cadena que abre apertura. Entonces, él quiere traer, le es más conveniente la apertura en esta moneda, pero él debe tener en cuenta que en el Perú se debe efectuar el factor de conversión. Y ahí te pongo, por ejemplo, un factor de conversión a la moneda, cómo se mueve. Lo más interesante es que en la página de la SUNAT también nos ayuda a determinar el factor de conversión para declararlo en la moneda que establece el Perú, que es el dólar americano. Con esta idea, quiero apuntalar al elemento que voy a enseñar que se llama la liquidación. La liquidación aduanera se expresa en dólares americanos y se paga el tipo de cambio en soles. Pero ojo, en el Perú hay dos tipos de cambio, tipo de cambio venta y tipo de cambio compra. Aquí lo primero que aplico es, yo puedo negociar, puedo cotizar este producto en la moneda que el proveedor quiere, pero debo entender que en el momento de suscribir la información con el agente aduana en el Perú, debo aplicar el factor de conversión porque el reglamento obliga a que los valores declarados de la importación se den en dólares americanos. Y acá debajo he puesto, por ejemplo, un ejemplo del factor de conversión que se utilizará para convertir este producto al dólar americano. Hasta acá, te pregunto, Mariela, me dice si todo está claro para poder continuar, si hay alguna pregunta, para poder ir avanzando. Sí, todo bien, profesor. Simplemente hay que convertir su moneda, en este caso de Hong Kong, a las monedas americanas, pues, ¿no? Dólar Sí, americano. correcto. Sí, sí, eso es obligatorio. Nadie te puede imponer a que no a que declares en otro tipo de moneda. Hay un Ya. espacio en la DAN, especialmente donde se va a declarar en la casilla 7.29 nuestra moneda de transacción inicial, y la aduana te dice luego, aplica en la casilla 7.30 del formato la unidad de conversión a la moneda que establece la normativa, que es el dólar americano. Bien, entonces como tenemos este punto claro, en la cotización hemos entendido que es libre la transacción comercial. Ahora, pasemos a los elementos que conllevan la cotización. La cotización es bien sabido que tenemos elementos como el dato del cliente. En el Perú se puede ver como el caso de preguntar por algo que deseo y me proforma, aunque realmente no me está proformando, porque no está dando inicio a una formalidad, está dando una información en un papel equivocado. Pues ellos te anotan yo en el Perú he visto mucho que anotan en una nota de débito,
en una proforma y eso. Y en el comercio internacional, los documentos específicamente cumplen una función y dan pie a una formalidad. En este caso, la cotización conlleva al dato de la persona o empresa. Recordemos que la importación se puede realizar o exportación a través de las personas naturales y personas jurídicas. El elemento de una persona que distingue de la natural de la jurídica es precisamente que la persona jurídica tiene la actividad de comercio activa en el registro único de contribuyentes, lo que hace que efectivamente tenga un mayor beneficio frente a la persona natural. Ahora, producto a valorar. Nosotros elegiremos el producto. De seguro que en las primeras cotizaciones el importador o exportador, más que todo el importador, no está pensando en miras de lo que la aduana le va a decir. Está pensando en lo que precisamente el mercado le apunta a él para poderlo comprar y colocar en el mercado objetivo que él tiene. Entonces, él mira el producto con los términos comerciales. Él rescata dentro de él los elementos extrínsecos y pocas veces el intrínseco. Pero el intrínseco, el elemento técnico, va a ser un predominante, más adelante lo vamos a ver en el cumplimiento de la negociación efectivamente de la compra-venta. Descripción del producto, pues en la descripción del producto vamos a ver el detalle de si compro por docenas, si compro por unidades, yardas, gruesas, si las compras están agrupadas en set o kit, etcétera. También en ellos subyace el nombre comercial del producto, las descripciones comerciales del producto con el que se conoce. Esto es la cotización. Todo dato en la cotización es provisional. Se afirma realmente cuando da pie a la compra-venta y nace el documento inicial de formalidad que se llama el invoice o factura comercial. Otro elemento que tenemos aquí, por ejemplo, dentro de la descripción es el precio. Voy a poner acá más adelante un ejemplo para discriminar el precio, porque las páginas web actualmente, en algunos, dependiendo del país o del proveedor, no establecen claridad en el precio. En la anterior diapositiva, esta página proveedora de Japón sí pone claro el precio. No tantea, los chinos tantean. Chinos ponen 89-120. Entonces, esa relación no deviene a nada. Realmente este proveedor japonés, pues sí, plantea que son $89 de Hong Kong. El precio es un elemento obligado en una factura comercial donde debe ser de manera la factura objetiva y detallada. Primer elemento, el precio. Recordemos que el precio se puede establecer en la moneda que el proveedor pueda imponer o en las condiciones que ambos se pongan de acuerdo. Pero en el Perú convertiremos a dólares. Fecha de expedición de la factura. Yo le he colocado esto en miras a que en la normativa de aduana, por ejemplo, existe un tratamiento especial. Quiere decir, ya se sabe que este estado nuevo de gobierno va a poner barreras de alguna manera impositivas a algunas cosas, especialmente aquellas que vinculan a la parte nacional. Es entonces que es imperioso conocer que cuando una normativa se plantea salir y en ella incurre el cumplimiento, las fechas o los elementos del momento en el que yo transacciono ya firmemente mi compra, entonces plantean que esta normativa no me alcanza. ¿Ya? Y es por eso que yo lo menciono, por el tratamiento especial a las circunstancias donde una normativa que pudiendo afectar el ingreso de mi mercancía, no lo afectará debido a que la normativa hoy se plantea, mañana se publica, por decir, y surte efecto al día siguiente. Es más o menos los pasos de las normativas en el Perú. Entonces, la fecha siempre es un elemento de juego jurídico y legal como un ardid para poder validar nuestra compra. Tiempo de urgencia. Bueno, yo le digo de urgencia, porque de repente estamos comprando en las famosas celebraciones que hace AliExpress o Amazon del Viernes Negro, Free Day, o como lo quieran llamarlo, el día de venta marketera. Entonces es importante establecer la obligación que se nos plantea si la mercancía sale inmediatamente o sale después del término de la celebración que está planteando la web de Amazon, AliExpress o Alibaba, ¿no? Todos los datos que ves acá son datos simplemente provisionales. Ahora, la firma. La firma siempre es un tema que se plantea, pero en realidad en la cotización lo que plantea es
el mismo dato del punto número 1, que es el dato cliente. Ahora, ¿puede servir de indicio esto? Sí, puede servir mucho una cotización, porque en aras de establecer para aduana con claridad el tema de cómo se ha manejado la negociación y por qué tenemos un precio preferente, pues lo podemos sustentar en base a los pequeños previos negociaciones de cotización que hemos tenido. Esto lo digo en el sentido de un elemento que en el Perú aplican, que se llama el ajuste del valor. O sea, no aceptan el valor de compra manifestado, sino que la aduana plantea uno mayor. Razón de duda de que otros productos están a un mayor precio del cual uno ha presentado. Y es lo que empieza a dar. Por eso que es importante connotar las partes de la cotización. Ahora, mirando un documento, y no necesariamente el documento madre, podemos decir, de todos los documentos, sino que nos plantea esto. No hay formato oficial, digamos así, de la cotización. Esto es una relación interna entre proveedor, vendedor, cliente, importador. Pero en ello vamos a ver elementos como el nombre. Es importante el nombre del exportador. ¿Por qué es importante conllevar el nombre del exportador y el importador para que luego se manifieste correctamente en la factura o se denote con obligaciones en el contrato de compra-venta? Porque el requerimiento del formato B de la DAM, DUA B, específicamente plantea datos del exportador. Plantea el nombre, la dirección, el teléfono, el fax, la ciudad, la fecha de emisión, el término de entrega y demás. Entonces, pero más allá de los datos que quiere la aduana para aplicar uno de los elementos del principio, el principio de información e intercambio, que es un principio del artículo número 5 de la normativa, es que con ello vamos a poder entrever si la persona que adquiere la mercancía tiene una condición que le haya favorecido con respecto al exportador. El exportador puede ser un mayorista, el exportador puede ser un minorista, el exportador puede ser un productor, el exportador puede ser un distribuidor, pero la relación del importador no necesariamente va a ser la misma. De repente el importador simplemente es un detallista o minorista que ha encontrado un punto de compra en un exportador que es mayorista o es fabricante. Entonces, esa situación es relevante para entender las condiciones del precio que se le ha dado en su mercancía y luego determinar si los valores son correctos. Por eso tenemos datos del exportador, de la dirección, teléfono, fax, fecha de emisión, pero estos datos son provisionales. Siempre decimos que la cotización es provisional. Más bien el término de entrega sí no va a ser provisional, va a ser un elemento muy importante en la negociación de una compra-venta, porque aunque vemos, por ejemplo, en la página anterior, vemos, voy a retroceder la diapositiva, en la parte anterior a esta, por ejemplo, en donde pongo el producto, vemos que hay un elemento de $89 de Hong Kong, pero no está determinado o no se puede todavía entender cuál es el término de negociación que me planteó esos 89. Si el término me lo planteó en términos de fábrica, Incoter, o me lo planteó en términos de entrega al transportista, FOB, o me lo plantea en términos de libre duty pay de entrega en mi local en el país. Entonces, este es uno de los puntos importantes porque incluso, vamos a decirlo de nuevo, los transportistas necesitan el término de entrega para poder entender que los servicios que van a realizar o pertenecen directamente al exportador vendedor o directamente se vinculan con los gastos y pagos que ha realizado al transporte internacional. Por eso que es un elemento obligatorio en la parte operativa, pero en la parte legal no lo es. En la parte de acá aduanera peruana no es obligatorio. Medio modo de transporte, hay veces algunos ni lo colocan, pero yo considero que las cotizaciones son importantes, recabar bastantes datos para que cuando se dé el hecho de tener el contrato de compra-venta, que es el documento madre de la factura comercial, entonces nos demos cuenta con qué empresa hemos negociado y si es el medio modo correcto. Marítimo, aéreo, ferroviario, lacustre, etc. Lo mismo ya sea acá para el importador. Claro, el importador peruano debe tener en cuenta que debe estar registrado en su condición de habido y activo. Se pondrá el teléfono, la ciudad del país, la fecha de vencimiento. Claro, ¿por qué pones fecha de emisión y fecha de vencimiento? Porque en el mes de las fiestas en el Perú, los precios varían demasiado.
En la Navidad el precio de un juguete es distinto al precio de noviembre o diferente el precio al Día del Niño. Entonces, para entender cómo es que el precio ha influido y ha determinado para mí una ganancia, ¿no? Digamos así. Entonces, se necesita tener la fecha de cumplimiento de esto. Por ejemplo, el viernes del sortero chino se plantea siempre de un viernes, efectivamente, en China. De un viernes que dura hasta el sábado de la medianoche, como para dar inicio al domingo. O sea, como que 2 días se juega. Y entonces, por eso que es importante connotar las fechas, recordando que he hablado de que hay una aplicación especial al tributo manifestado en la ley, donde las fechas nos pueden favorecer en el sentido de una normativa que se haya publicado, que sea restrictiva al ingreso de la nuestra. Luego vamos a poner acá cantidad, detalle del producto, o sea, el detalle de acá de la cotización va a ser de manera general, no es específico, le corresponde a la agente aduana hacerlo específico, valor unitario y valor total. Estos son los datos a manera general de mi modelo de cotización. Ahora, ya que tenemos y hemos visto tentativamente el precio, necesitamos entonces entrar en la interlocución con el proveedor. Y este precisamente se comunica a través del Instagram, del WhatsApp, del correo o de otro medio, o Gmail, ¿no? Entonces vamos a iniciar la otra parte de la cotización que sería, disculpen, la oferta. Para entender la parte de la oferta, hay que entender entonces qué es la oferta, qué plantea la oferta, qué es lo que busca la oferta y cuáles son los elementos de la oferta. Entonces, en este juego vamos a ver que la oferta se manifiesta como un elemento principal en el que toma en cuenta el elemento tiempo. Y es por eso que nacen palabras, por ejemplo, en el ámbito de las negociaciones como el tema de oferta, promoción, descuento, remate, y tenemos que poner en claro entonces cuál es el sentido y el significado de estos elementos. El primer elemento, luego de la cotización, sería la parte ofertante. Pero vemos actualmente, por ejemplo, en la página web que podemos entrar, que la parte ofertante es como que ya estuviera dada, ya está manifestada en la página web fríamente, ¿no? Solo nos dan indicios, como por ejemplo tomar en cuenta que si compramos un producto tiene un determinado precio. Si compras 3 unidades, a partir de las 3 unidades se manifiesta entonces otro elemento en ello, que sería precisamente esto de la oferta. También a este elemento lo pueden acompañar los famosos descuentos. También lo puede acompañar que precisamente el elemento de promoción, que solamente dura 24 horas para la adquisición del bien de compra. Esto lo manejan muy bien los chinos en el sentido de su marketing, pero puede afectar sustancialmente a una importación si es que no sabe sustentar el tiempo en el momento en el que acogió la oferta. Y uno de los elementos principales es que un documento manifestado internacionalmente a través del OMC estipula que la aduana, en el caso de tener dudas con respecto a la negociación, formula con el importador la relación de consultas. Realmente en el Perú la relación de consultas no se dan. Lo que la aduana determina es una notificación de valor de ajuste para cobrar o aplicar de grado fuerza el tema del cobro. Entonces la oferta más le favorecería al importador para poder sustentar el precio que a la aduana misma. La aduana lo único que toma en cuenta realmente es ya la concertación real, que sería la información que se encuentra en el invoice. Ahora vamos a pasar a analizar los elementos de la oferta. ¿Hasta acá alguna pregunta, Mariela? ¿Alguna inquietud o duda que tengas sobre este punto? Todo claro, profesor. Bien, entonces vamos a considerar estos términos, recordando que la aduana debe, como dice la Organización Mundial de Comercio, debe establecer consultas
en aras de establecer correctamente el valor. ¿De acuerdo? Eso es una del preámbulo del documento de la OMC que se llama el acuerdo del valor. Eso se lo plantea. Entonces, el importador tiene que obtener la notificación aduanera para, con las consultas, absolver la duda de la aduana. Ahora, ¿por qué planteo esto? Porque la aduana en el artículo séptimo, de su acuerdo del valor de este documento que menciono, establece que dice que nadie puede poner en duda que una administración de aduanas notifique sobre la duda que tiene declarada por el importador. Pero también a ella subyace que la OMC le establece que la aduana debe formular consultas para poder absorber y luego de ello, entonces, si las consultas no han sido favorables, pues se debe notificar al importador en el caso de haber incumplido, no sustentado la determinada sanción que debe cumplir. Esto es un elemento que está basado en el documento del acuerdo del valor de la OMC, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la diapositiva que sigue, que es sobre la oferta. ¿Qué es la oferta? ¿Cuáles son las formas y en qué medios se expresa la oferta? ¿Qué aspectos básicos contiene una oferta? ¿A quién o quiénes va dirigida la oferta? Sí, ese es el elemento principal. Vamos a dilucidar entonces primero la definición de la oferta, luego las formas ya la acabo de plantear. Remate, promoción, descuento, oferta o como le quiera el llamar. Pero, en la parte importante de la compraventa discrimina y hace mención, por ejemplo, que ciertos elementos cumplen el criterio de ser compraventa y los otros simplemente de ser una adquisición personal, permitiéndose entonces a sí mismo discriminarla y no ser valorada. Es decir, la parte personal no puede ser considerada comercial porque no surte efectos, como se dice acá, efectos legales. Vamos a ver la oferta. Por ejemplo, acá pongo en la parte del pie debajo, pongo lo siguiente. Declaración de voluntad que puede ser verbal o escrita. Bien, cuando nosotros asentamos que queremos comprar 3 y aceptar que sobre ello se aplica un 10% de descuento, sin firmar un documento y tenerlo por visto desde la página web, estamos dándole tácitamente conformidad a esto planteado por el proveedor vendedor. Primero debemos tener en cuenta la denominación de la mercancía. La denominación de la mercancía se va a resolver mediante la nomenclatura arancelaria que va a determinar precisamente cuál es el nombre correcto que se tiene sobre el bien de compra para determinar luego en la liquidación su monto inicial a pagar, que lo vamos a llamar más adelante como la base imponible. La cantidad y el precio es un elemento importante porque con ello entrevemos que si es un mayorista, un minorista, detallista, etc. Y debe estar dirigida a una persona en específico. Por ejemplo, un exportador de flores con establecimiento en Perú fija un catálogo por internet. ¿Qué dice la OMC? ¿Qué dice la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil? Eso no es una oferta para la convención, hablamos de la de Viena. Por falta el requisito de la determinación plural o singular del destinatario, es decir, que debe ir dirigida a una determinada empresa, señalar que a esa empresa efectivamente le estás ofreciendo solamente a ella ese elemento de descuento, ese elemento de remate, etc. Por eso hago mención a lo que la Convención de Viena piensa al respecto de lo que es realmente una oferta. Luego está de la oferta, ya dada la conformidad del bien, entonces estoy de acuerdo con pagar $89 de Hong Kong, es uno, no me impone 2 o 3, entonces la oferta me parece buena y decido dar la aceptación. ¿Qué es la aceptación? La aceptación, la persona destinataria de la propuesta manifiesta el asentimiento de dicha proposición de manera clara e incondicionada. ¿Por qué pongo clara e incondicionada? Porque la aduana, cuando no está muy del todo claro establecido la relación, invoca dentro del proceso mismo que le confiere
de que hay elementos en los cuales pueden ser impositivos ciertas condiciones y otras en las que la contraprestación o servicio no puede ser condicionado. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Apple. Apple, cuando da su lanzamiento mundial de un nuevo equipo, no lo hace en Sudamérica, lo hace en los países donde realmente él va a tener mayor impacto. Puede ser la zona asiática, ¿no? Puede ser el mismo país, pueden ser las filiales en otros países de la América de la presentación. Lo mismo, ese elemento que comento es un elemento aceptable para aduana donde existe una restricción comercial de parte del proveedor sin afectar nada. Y otra es que la tenga de manera impositiva. Debe ser, dice, pura y simple, no debe ser condicionada, porque la OMC establece que aquellas condiciones de compra condicionadas serán rechazadas y por tanto no serán aceptadas para el valor del pago del tributo. Aceptación sujeta a plazos. La oferta debe aceptarse dentro del plazo fijado por las partes. Generalmente no es de las partes. Generalmente cuando entras a Alibaba y a AliExpress sobre todo, nos demuestra ahí que, por ejemplo, hay una oferta que termina en 24 horas, una oferta relámpago del Sabbat, ¿no? Así. Esos son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de tener la aceptación sujeta del ofrecimiento del proveedor o vendedor. Siempre le pregunto, por ejemplo, cuando viene un importador y le digo, ¿en qué tiempo compraste? Hace unos meses en la página web estaba en oferta esto. Claro, ya pasó un mes, la oferta no debe seguir, fue una oferta de relámpago seguro, ¿no? Me dice, sí. ¿Tienes medio de prueba? Me dice, no. Entonces, como no tienes medio de prueba, no hay razón para aceptar la compra en los términos que él dice, porque no tiene medio probatorio. Entonces, veamos que la aceptación conlleva, desde mi punto de vista, tres elementos. Hay otros docentes o autores que convergen en que sea 4 o 5 elementos más. Yo considero 3. Primero, la aceptación puede ser mediante una declaración, mediante el acto que denote el asentimiento, y el otro es mediante el silencio o la inacción. En cualquiera de los tres, se entiende que has aceptado la negociación, que la cotización ha sido dada y la oferta aceptada. Entonces, por eso que podemos decir que mediante una declaración o acto que denote asentimiento o mediante silencio o inacción. Para entender el primero, podemos decir que mediante una declaración puede ser escrita, una carta, un documento enviado al importador a través de los medios como el WhatsApp, el correo electrónico, fax, email, etc. Esa es una declaración. U oral, entre las partes presentes o por teléfono o por radio o por audio, vídeo, de WhatsApp, Telegram u otro medio probatorio. Estos son medios válidos. Mediante el acto que denote el asentimiento serían actos que denoten, ¿cómo se puede decir? Ejecución contractual, quiere decir pagar un anticipo del precio para poder aceptar. Esto se ve, por ejemplo, en los teléfonos smartphone que crea China, especialmente cuando da lanzamiento de un producto, piden pago adelantado el 30% del producto para asegurar la campaña y luego, determinada la campaña, se envía la mercancía o la mercancía en el momento antes de ser enviada se paga el total íntegro del ofrecimiento. Este sería pues el acto que denote asentimiento. Mediante el silencio y la inacción es lo que comúnmente hace la mayoría de importadores. Ven, les parece bien, $10 por decir el precio de algo, meten al carrito de compras, el carrito de compras le saca la cuenta y lo que hacen es pagar. Lo pagan a través de su tarjeta de débito o crédito o lo pagan a través de PayPal u otro medio, etc. Entonces, eso es decir silencio o la inacción. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Mariela? ¿Alguna pregunta que tengas al respecto? No, todo claro, profe. Bien, vamos ahora a pasar a la otra parte. Entonces, cuando se presenta una factura comercial, hay que ir hacia atrás. Yo, desde mi punto de vista legal, voy hacia atrás. Primero pregunto, ¿cómo fueron los términos de negociación de la cotización primero? ¿Qué elementos tenía? Luego, ¿en qué tiempo de la aceptación y negociación que estaba dando en su cotización estaba él? ¿En tiempo de fechas del proveedor, en tiempo de fechas del Perú o en algún otro tiempo? Luego de ello, quiero confirmar cómo ha sido dada la aceptación para entender que no ha habido de parte del proveedor algún elemento de restricción o contraprestación obligada. Luego recién entonces voy a pasar a la segunda parte de esto, que la parte de acá sería la compraventa. Ahora, en la compraventa ya efectivamente se va a denotar lo siguiente.
La compraventa es la parte formal, la parte que uno aduaneramente acepta. La compraventa siempre es un acto de acuerdo de voluntad entre las partes. La Convención de Viena del año 1980 acentuó que esto es de libre albedrío entre ambos, comprador y vendedor, que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra paga, y otro en pagarla con dinero o cualquier instrumento que se utilice. Por ejemplo, puede ser por contraprestación, por trueque, medio de pago diferido, etcétera. Ya, esta parte es libre. Ahora, el dinero que el comprador da por la cosa, desde el punto de vista de la compra-venta, se denomina precio. Esa es la forma como lo ve la compra-venta. Luego de ello, entonces lo que hay que preguntarse, ¿y qué contiene específicamente tomar la compra-venta bajo la formalidad del contrato? Son los siguientes elementos que algunos de ellos se van a reflejar en el invoice. Por ejemplo, las partes. Cuando uno hace un contrato, habitualmente, primero se le denomina las partes. Las partes se identifican el lado del importador comprador con el lado del vendedor exportador productor. Descripción de la mercancía. Aquí la descripción de la mercancía entra más en los términos que exhaustivamente necesitan cumplirse para la adquisición. Puedo decir aquí que la connotación de la descripción siempre es de manera comercial y técnica. La técnica con respecto al producto, que está hecho, para qué sirve. Pero no está dada la técnico legal que piden las aduanas. Y esto es un elemento en el que muchos importadores, por ejemplo, tienen problemas. Uno de ellos, por ejemplo, el caso de los smartphones, ¿no? El caso de los smartphones, la mayoría compra un smartphone y describe que tiene RAM, ROM expandible, cámara de 48 megapíxeles, procesador de 2.5 GHz, máximo 10 GHz, 8 núcleos, decacore, etcétera, ¿no? Ya, describe la parte funcional técnica del teléfono, pero a la aduana, especialmente en el MTC, no le interesa mucho esa parte. Lo que le interesa es asegurar que está cumpliendo un estándar, el estándar internacional de lo que asegura que el smartphone cumple las disposiciones. Entonces, por eso es que cuando ingresa un smartphone, el MTC le pide, no esa descripción, le pide si está inscrito correctamente en el orden para poder darle el email, los datos que él confiere. Entonces, esa parte se llama la parte técnico-legal, que de repente el importador ni siquiera sabía, no preguntó y la aduana le trunca, porque si se te pasa el tiempo, la mercancía en el Perú caería en abandono y luego pasaría a posesión de la aduana. Claro, no sin antes tu multa y tus intereses que generaste. Esa sería la parte de la descripción de la mercancía. El Incoterm en el Perú no es obligatorio, ya lo determinó una sentencia del Tribunal Fiscal y asimismo el Tribunal Constitucional en una pelea de aduana con una empresa importadora. Debemos ver, porque acá lo vamos a ver, el Incoterm son términos de entrega que no son obligatorios, son de libre disposición y acuerdo entre las partes llamadas vendedor y comprador. Plazo de entrega. Bien, se coloca el plazo de entrega o fechas porque los contratos denotan obligaciones y con ello penalizaciones y a su vez en ella indemnizaciones. ¿Ya? Por eso es que la mayoría de proveedores no te quiere suscribir un contrato de compra-venta, sino simplemente te emite una factura comercial. Y ya la costumbre que se conoce habitual entre comprador y vendedor, entonces confirman los acuerdos de esa manera, a la manera de la buena fe sería. Documentos. Debemos saber que siempre la compra-venta debe generar documentos que van a ser de carácter obligatorio para la aduana. En la compra-venta ponemos claro que siempre el documento que nos van a dar es el invoice o factura comercial. Pero no te plantee el contrato de compra-venta aquí que tengas el packing list. El packing list va en orden a que tú necesitas embarcar la mercancía y necesita el transportista o agente de carga tener en cuenta cómo ha sido ordenada la carga, qué elementos tiene la carga, ¿no? Peso volumétrico, etcétera, ¿no? Estos son los elementos importantes, documento. Ahora, no olvidemos que algunas mercancías, por ejemplo, requieren documentación adicional del sector competente. En el ingreso, por ejemplo, cuando un smartphone sale de China, por ejemplo, los requerimientos que pide el MTC no son los requisitos que necesita el smartphone creado en China para salir de él. Por ejemplo, aquí las exportaciones peruanas no pagan tributos, en otros países las exportaciones sí pagan tributos. Entonces podemos decir
que en ese aspecto del documentario, las formalidades aduaneras deben ser vistas en función a lo que determina aquí la aduana peruana, de ser el caso aquí en el ingreso. Luego de ello está la condición informe pago. Bien, la condición informe pago son aquellas que establece la misma página del proveedor. De repente, pago virtual Bitcoin, pago en código QR, pago adelantado, pago diferido, pago a través de depósito y transferencia de cuenta a cuenta interbancaria. Usted puede utilizar simplemente el pago MoneyGram, lo que quiera. Es libre, pero lo que no debes perder de vista es que, por ejemplo, la aduana peruana en el año 2019 estableció unos requisitos obligatorios para las mercancías que van a ser compradas y por tanto declaradas, ¿ya? Y estableció los medios y modos de pago a ser declarados aquí en el Perú. Ahora, esta parte es libre. Garantías. Bien. En cuanto a las garantías, pueden ser de dos maneras entendidas. Aquellas vinculadas directamente a la parte formal aduanera, que si no se da directamente con nuestro dinero, una entidad tercera nos da el dinero para poder poner en garantía a la aduana el pago del tributo correspondiente. Me refiero a una carta fianza, una póliza de caución. Pero también la garantía puede ser el tema de que si las mercancías no cumplen las disposiciones y, digamos, están en malas condiciones, la garantía permite que la mercancía sea devuelta al fabricante y el fabricante la repare o el fabricante la reemplace. ¿Por qué es importante este término mirarlo en la compra-venta que va a dar nacimiento a la factura y no en la cotización? En la cotización lo que tú estás buscando es una rebaja. En la compra-venta lo que estás buscando es finalmente absolver las consultas, las dudas que se puedan tener. Pero ojo, este término de garantía ayuda aduaneramente a un importador a que pueda dar sustento al reembarque de la misma y el retorno de la misma. Habiendo pagado los tributos, el íntegro, esta puede ingresar y solamente se hace una revisión física corroborando que hubo una situación de reembarque por el estado en el que llegaron, un daño, un desperfecto, una destrucción, etcétera, ¿ya? Consecuencia de incumplimiento. Bien, los contratos de compra-venta son 101 artículos en realidad, 101 artículos que uno puede establecer el cumplimiento, no de todos, sino de aquellos que están vinculados directamente con la actividad de la empresa. Otro detalle es la ley aplicable. Cuando cotizamos no invocamos ninguna ley. Cuando cotizamos solamente nos interesa adquirir el producto y cuánto vamos a pagar por él. Pero en un contrato de compra-venta, en un contrato a la acción de compra-venta, es importante establecer qué legislación va a primar en el caso de algún incumplimiento, en el caso de un daño, un siniestro o cualquier otra situación. Solución de controversias. Bien, establecía la legislación por incumplimiento dado, entonces hay que mediar. Es como cuando las personas se casan y al no tener tiempo ¿cómo se llama?, de permanencia y quieren salirse sin ir al juicio, entran en el proceso de la conciliación. Lo mismo pasa en la compra-venta internacional. Existe el arbitraje que le permite llegar a un buen acuerdo justo entre ambas partes para que se vean beneficiadas. Porque un lema en el derecho que se dice es mejor un buen arreglo a un buen juicio. Y es mejor en verdad, porque me tocó un caso de mesa redonda, por ejemplo, donde una empresa importadora decidió demandar a la empresa china por el incumplimiento de las compras de una determinada muñecas que mandó a fabricar para el tiempo de la Navidad. Él no quiso llegar a la conciliación, a la negociación, quiso ir al juicio porque tenía un contrato de compra-venta. Finalmente se cumplió el adagio del derecho que si no tomas un buen arreglo y tomas un buen juicio, no vas a obtener lo que realmente pensaste obtener. O sea, no vas a ganar como creías. Pensabas ganar el 100%, de repente solo por justicia te dan el 20%. Entonces ese es un elemento importante que hay que tomar en cuenta. Y pueden haber otros contratos secundarios, sí, es lo que yo decía. En la cotización no has previsto el medio y modo. En la cotización no he visto el método y forma de pago. En la cotización no has visto los permisos. En la cotización no has visto en qué línea naviera o aerolínea se va a ir. No has tomado en cuenta el seguro a la mercancía por el tránsito, el movimiento, el apilamiento. No te das cuenta
como dije en la sesión anterior, Mariela, que todo medio de transporte, todo transportista está vinculado a un almacén. Lo mismo pasa acá. Cuando compramos, no vemos o no sabemos o no preguntamos con qué almacén directamente se va a ver vinculada la línea, la aerolínea y la línea naviera. Estos son los elementos principales entonces del contrato de compra-venta. Finalmente, cuando ya tenemos el contrato y necesitamos poner en factura ya lo pactado, entonces tenemos la siguiente diapositiva que plantea elementos de la negociación de la compra-venta en el documento invoice. Y sería lo siguiente. Seguro. Hay seguro a la mercancía, ¿de acuerdo? Por daño o pérdida. Pero también hay un seguro, por ejemplo, en el que no es a la mercancía, sino al tránsito de la mercancía. Otro elemento que tenemos aquí es el transporte, la calidad del producto es subjetiva, basado en las normativas internacionales o los estándares. El etiquetado es importante, porque en la cotización que ha sido datos previos, no se ve que debe tener descripciones, pero en el Perú está señalado ya por la ley de rotulado cuáles son las condiciones de ciertas mercancías que ingresan al país, deben ser rotuladas, deben ser comercialmente aceptadas. Lugar de entrega, bien, el lugar de entrega es el término de entrega denominado Incoterm, que también vamos a ver hoy día en tema de cálculo. El embalaje, es muy importante entender que cuando las mercancías están acondicionadas sobre un tipo de embalaje, como el caso de la madera, y la madera no está certificada, no tiene tratamiento, la aduana aplica el incumplimiento del código NINF 15, que quiere decir que la madera debió haber sido tratada y que por tanto no puede ingresar al Perú. Cantidad de la operación, es bueno entender la cantidad de la operación para determinar entonces tu vínculo en tu condición de negociación. Quiere decir mayorista, minorista, detallista, etc. Tiempo de entrega, bien es el que uno fija con el proveedor para que éste llegue al lugar donde uno quiere que esté. Forma de pago son libres, pero en aduana tendrás que declarar en qué forma de pago se realizó tu compra-venta internacional. Y futuras ventas, en el caso de que el precio observado por aduana no sea aceptado, debemos tener entonces la prueba firme de las futuras ventas que habíamos transaccionado con dicha empresa. Y las formas de distribución, bien, está basada en terceras personas que van a hacer uso del canal. Yo compro, pero yo no distribuyo, es otra empresa vinculante la que se encarga del proceso, o yo simplemente también soy una empresa distribuidora. Bien, hasta acá alguna pregunta, Mariela. Voy a entrar a los Incoterm. Voy a hablar la parte pedagógica que necesito, pero lo voy a asociar directamente a cálculo, ¿ya? Que es lo que necesitamos entender aquí. Primero parto con lo pedagógico, que es importante, y luego me meto con el tema de cálculo. Espero que, como la hora me favorece todavía, podamos llegar a los primeros cálculos que vamos a realizar para entenderlo. El Incoterm es un término planteado por la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional es un gremio empresarial, así lo dice claramente su eslogan, gremio empresarial, de aquellos que pertenecen al gremio empresarial. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional es la que recogió de los usos y costumbres comerciales de las personas poder establecerlo más allá de las fronteras del país y que por tanto, siendo un término comercial entre vendedor y comprador, era muy probable que también otros países se entendiese en su lengua o modismo lo mismo. Entonces los Incoterm nacen en el año 1936 y como puedes ver la diapositiva, vamos a ver que si yo pensaba que en el S-Word, comprándolo a 10.000 en el ingreso aduanero peruano, solamente se había afectado un poco y que ya sería 10.005, no. Ves ahí que el primer término que aparece identificando el Incoterm sería el EXW, que significa S-Word. Tiene a $10.000 la compra si tú lo recoges en su local. Pero en términos de entrega en tu país, la cosa cambia, serían 18.000. Esta es una diapositiva de corte pedagógico, ¿ya? Para entender el Incoterm. Paso a la teoría. Entonces vayamos a la explicación de aquí. El Incoterm son términos comerciales internacionales
de 3 letras, ojo, de 3 letras que no están definidas, sino están analizadas en los elementos que contienen, no hay definición. Vamos a decirlo de esta manera. Hay un término, por ejemplo, en Cincoter que se llama S-word. La traducción latinoamericana o del español o del castellano lo toma como en fábrica. Pero realmente debemos pensar que el producto que alguien nos ofrece en términos S-word no define que el que nos vende es proveedor o productor o fabricante. Simplemente este es un término que denota algo concreto para el Incoterm. Y utilizan los exportadores e importadores, sí, casi siempre por aplicación o situación de gastos y reparto de los transportistas. Por eso estaba vinculado al importador-exportador, no a la agente de aduana, no a la agente de carga, no a la aerolínea. En todos los países, con el objeto de concretar una compra-venta bajo un mismo idioma. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes del Incoterm? Determinar qué documentos se generan en la escala de cada uno de ellos. Determinar el riesgo. Bien, ¿en qué punto hay más riesgo de utilizar el Incoterm? ¿En el Incoterm S-word o en el Incoterm DDP? Costos, aunque el término sería gastos. ¿En qué gastos he incurrido cuando he estado tomando esto, ¿no? Si gastamos en nuevos embalajes, si se considera el pago de tributos, etcétera. Esto sería el término de los Incoterm. Aparte de la definición pedagógica. Veamos ahora la siguiente diapositiva que enmarca las publicaciones. Las publicaciones se dieron del año 36 y terminó con el año 2020. Ahora debemos tener en cuenta que la aduana no exige que cumplas con el Incoterm 2020. Como es de libre albedrío y disposición, quiere decir que podemos utilizar la 1936 como la 1990 o la 2020. Usted elige qué Incoterm se adecua mejor a su negociación. Recordemos que no es impositiva ni obligatoria, pero que algunos lo necesitan especialistas para poder discriminar el precio y el valor de tu mercancía. Estas son las obligaciones de manera pedagógica del que trata el Incoterm. Lo digo de manera pedagógica porque no estoy mostrando el documento, sino yo he hecho un resumen con los términos comerciales para que se entienda. Pero sí existe, por si acaso, la obligación para vendedor como la obligación para comprador en el término de entrega que ellos han suscrito. Por ejemplo, la obligación del vendedor con respecto al comprador es entregar la mercancía, suministrarla, previo a que el comprador lo pague. ¿Qué pagó? Por la mercancía, efectivamente un precio. Licencias de autorización o formalidad. Bien, todas las mercancías regularmente necesitan ser demostradas como tal. Les comentaba, por ejemplo, que en el caso de la formalidad, algunas personas omiten pedir la solicitud del packing list cuando el packing list es importante en el despacho de importaciones. Luego el contrato de transporte. Bien, hay que determinar quién pone el transporte, si la empresa vendedora contacta con la empresa de tránsito internacional o es el importador quien pacta desde su país para que su mercancía pueda vender. Luego entrega la mercancía, recepción de la misma. Siempre van a fijar un punto para esto de la entrega y eso lo determina el Incoterm. Transmisión de riesgos. Esto de la transmisión de riesgos debemos entenderla de la siguiente manera. Si yo vendo un producto y el producto yo lo ofrezco desde mi tienda, o sea, sin enviar, sin nada, se entiende que el riesgo lo toma con mayor grado aquel que lo recoge. Porque yo que lo pongo en mi expendio, ahí termina mi obligación. La obligación del que viene es llevársela y en el momento de llevársela, cualquier daño no es perfecto, sería su responsabilidad. Reparto de gastos, pagos, etcétera. Sí hay que establecer que si yo, por ejemplo, quiero declarar que mi mercancía es originaria, pero con un documento, entonces la pregunta es, ¿esto forma parte de la negociación?
Habíamos mencionado que la negociación puede ser por vía de teléfono, por vía oral o vía tácita. Entonces, cuando hablo de los gastos y una mercancía sale y la mercancía necesita ser probada como originaria, lo podemos optar por la buena fe o por el certificado de origen o la declaración. Entonces supone que esto tiene un gasto. En Estados Unidos, por ejemplo, la declaración del origen lo puede generar el mismo proveedor. No es necesario que vaya a una cámara de comercio, no vaya a la Asociación Nacional de Industria, no, nada. Lo genera él mismo. Lo que hace que muchas veces te diga, ¿necesitas el certificado de origen? Sí, ya no te preocupes. Entonces, yo te puedo emitir el certificado de origen. ¿Es válido? Sí, son válidos. ¿Dónde está la situación de que no sea válido? Debes saber, por ejemplo, Mariela, que Perú ha suscrito muchos acuerdos con los países, muchos. Desde el gobierno de Fujimori, específicamente ya cuando Alejandro Toledo toma su mandato y viene George Bush y entonces viene China, entonces una negociación establecida acá tiene una formalidad distinta a la que nosotros hacemos. Aviso al comprador, aviso al vendedor, el comprador entonces le genera el aviso al comprador mediante un documento que le dicen qué nave viene, en qué tiempo. Esto se ha visto en precios en operaciones, el aviso de llegada, el documento del cual manifiesta la mercancía, su medio y modo, sus pagos, etc. A veces el aviso de respuesta de conformidad de parte del comprador hacia el vendedor es el review. Cuando uno quiere comprar, a veces uno siempre le dice a las personas que es bueno que vea las valoraciones, la carga de prueba, las fotos, el embalaje, el producto, porque a veces los productos que se venden son muy retocados por el Photoshop y no se puede en realidad ver las cosas imperfectas que tiene la mercancía. Ya, esta es la parte que acabo de resumir del documento original, tomando cualquier documento, como la parte general. Ahora la pregunta siguiente sería, ya que queremos practicar con el ejercicio, es, ¿pero en qué documentos realmente los Incoterms se ven reflejados y son obligatorios o no son obligatorios? ¿En qué documentos se manifiestan los Incoterms? A continuación, yo he puesto algunos para poder discriminar juntos de qué se trata. ¿En qué documentos crees que se manifiestan los Incoterms? Para empezar, he señalado si son los documentos aduaneros, como la DAN, la simplificada, etc. Si son los comerciales, debes conocer. Lo de transporte, lo de financiamiento, lo del seguro, etc. Estos son documentos. Realmente los Incoterms tienen vínculo con la parte del transporte internacional, pero no está obligada a ponerlo en el documento de transporte, ya sea la guía aérea, el conocimiento de embarque o la carta aporte. En la parte aduanera es imprescindible para algunos la declaración del valor. En lo comercial solamente sería el invoice o el contrato de compra-venta. No hay otra formalidad más que cumplir. Pero los Incoterms pueden presentar un problema en el momento de su interpretación con relación al riesgo, con relación a la responsabilidad por tomar ello. Y entonces, el documento de la Cámara de Comercio Internacional formalmente ha dicho lo siguiente, lo expongo aquí en la diapositiva. La utilización de los Incoterms, dice, especificar el lugar o puerto tan precisamente como les sea posible. Que decir, necesita aplicar dónde se encuentra. Y habitualmente las personas están acostumbrados a que lo debes poner como quieres, el término de negociación, dada en que no hay control. Veamos un ejemplo de facturas comerciales que ponen o registran de una manera distinta a lo que establece la Cámara de Comercio Internacional. Bien, me comentas, Mariela, si puedes verlo, después le voy a hacer un zoom para ver que la forma en la que describe muchas facturas comerciales el Incoterm es errado, porque así no lo estipula la normativa del mismo.
se ve? Bien, si hay algo que la aduana, esto depende del especialista de turno o servicio, del servicio, es que el Incoterm lo ve a la ligera. Voy a ampliar la primera factura y señalo que acá, por ejemplo, él pone FOB Callao, Perú. Ya. Es correcto si la mercancía viene por marítimo. FOB. Callao sí, pero ahí está colocando correctamente el Incoterm, ha iniciado colocando las siglas del Incoterm. Luego debe señalar precisamente la parte de dónde se cumple en el Callao, en qué parte del Callao esta mercancía se cumple para el puerto Muelle Norte o Muelle Sur. Luego de ello se puede de repente dar el ubigeo y dice Perú, pero lo que está omitiendo formalmente es qué Incoterm utilizó. 1990, 1030, 2020, 2010, no lo señala. Veamos la otra condición de declaración también errada. Condición de venta, dice FOB, Buenos Aires, Argentina, Incoterm 2000. Acá, sin embargo, es correcto, pero no ha señalado el lugar tan preciso o puerto como sea posible. ¿Ha establecido el Incoterm en el comienzo? No, no lo dijo. Lo dijo de manera separada. Realmente es FOB, coma, dirección, ubigeo y sobre todo el tipo de Incoterm que ha optado. En este caso, el Incoterm 2000. Profesor, ¿y es necesario poner el año de los Incoterms? Sí, porque un Incoterm en términos FOB del año 2000 no es el cambio del año 2020. Varían bastante, en el sentido que el Incoterm 2020 ya plantea un término de negociación en términos FOB, en términos free carrier, pero el Incoterm del año 2000 no plantea esta posibilidad. Por eso es importante tener en cuenta la publicación. Primero puedes establecer, Mariela, decir ESWORD ya, ubigeo, dirección, donde se va a cumplir el Incoterm. Luego establecer de ella el año del Incoterm, el año de publicación que estás utilizando. Y en este caso, este señor sí lo ha planteado bien, ha dicho, mi término de entrega es FOB, pero Buenos Aires, ¿en qué parte precisamente está el recinto que va a recibir a la mercancía? O sea, el aeropuerto o el puerto, no lo ha establecido. Pero ha determinado que el FOB que está utilizando acá es el del año 2000. En el que vemos al costado no menciona nada, nada de nada. Dice FOB, Callao, Perú, nada más. No dice nada. Este tipo de situaciones en la que la Cámara de Comercio Internacional señala que se debe tener cuidado porque se debe señalar el lugar o puerto o aeropuerto tan preciso como sea posible para entender qué cosa, que si hubiera una mala maniobra, una situación, determinar de quién realmente fue, la responsabilidad sobre el daño que se realizó, ¿no? Eso sería lo importante. La normativa de la tabla de sanciones también lo menciona, estableciendo que debe haber equidad en que si eliges un Incoterm mal con el otro que has colocado, debe haber una comparación parecida. Lo existe. El ¿Quiere, término, por ejemplo, quiere sí, decir que esas facturas, o sea, serían erradas y no lo tendrían en cuenta? depende del especialista. Ah, listo. Si el especialista lo mira y no hace problema, pasa. Pero recuerda, Mariela, que la aduana lleva una auditoría y un tiempo determinado para poder recibir el proceso de una importación. Y la normativa en el Perú dice que tiene hasta 5 años para la revisión del proceso en caso de que él tenga dudas. Entonces, entrando en el proceso de auditoría, ahí sí hará hincapié a que de repente este documento estuvo mal. Y el problema de las auditorías o de las prescripciones que todavía no se vencen, o las extinciones en las importaciones, es que al observarlo, lo va a contar desde la fecha en que tú ingresaste hasta la fecha en la que él lo detectó y va a aplicar los intereses moratorios y los demás elementos que crea conveniente. Por eso es mejor empezar de manera ordenada, de tal modo que como la aduana puede tener la facultad por la potestad de ir y revisar la documentación porque tiene una validez de hasta 5 años, entonces esto podría notarse y podría ser pues de no beneficioso para la empresa en el caso que la auditoría llegara. Bien,
Justamente lo que me mencionabas, Mariela, vamos a ver entonces las variantes de los Incoterm a manera pedagógica. Los Incoterm han sufrido variaciones, pero eso no deslinda a que no lo puedes aplicar. Por ejemplo, quien vive en Tumbes, en frontera con Ecuador, de repente el Incoterm conveniente para él no es un marítimo, porque no hay puerto en Tumbes. Aéreo, no. De repente le conviene un Incoterm en frontera. Y es por eso que manifiesto lo siguiente, Incoterm y las variantes que se han dado por tiempo. En el primer caso vas a ver que el Incoterm 2000 yo señalo en color verde los Incoterm que son directamente marítimos. Se cumplen por las vías navegables del mar, ríos, lacustres, etc. FAS, FOB, CFR, CIF, DEQ, DS. Esos son. Y en los otros, en donde utilizamos diferentes medios y modos de transporte, conocido como la palabra multimodal, está el SWORD, el FCA, el CPT, el CIP, el DAF, el DDU y el DDP o Delivery Duty Pay. Ese es en el cambio 2000. Veamos el siguiente cambio, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo es que cambia del año 2000 al año 2010? Por ejemplo, acá ves el DAF. Cuando vamos al año 2010, Mariela, vas a ver que desapareció el término DAF, desapareció el término DS y DEQ, se fueron. Los marítimos han disminuido, se quedaron en 4, ya no 6, solo 4. FAS, FOB, CIF, CFR. Sin embargo, también pasó lo mismo en la fusión de los multimodales. El SWORD sigue siendo SWORD, el Free Carrier siendo Free Carrier. CIP y CPT se mantienen, pero nacen a Incoterm que los acompañan como el DAT y el DAP, pero se mantiene siempre el de puerta en puerta, que es el Delivery Duty Pay DDP. Hubo un cambio nuevamente en la normativa de los términos de entrega por la Cámara de Comercio y nacieron los Incoterm 2020. ¿Qué cambios produjo? Esto fue en primera pantalla lo que se iba a dar. ¿Por qué lo esbozo esto? Porque es importante mejor que salga la publicación a especular la publicación. Muchas personas participan en eventos de especulativos de así va a ser el proceso. Y realmente cuando da el proceso, no es nada de lo que especulamos. Entonces es mejor siempre estar teniendo ideas, pero no especular y formar parte de ellas, sino hasta que el propio o la propia institución lo dé a conocer. ¿Ya? Esta fue la manera especulativa que se dio. Finalmente los Incoterm 2020 fueron de otra manera. Ahora tenemos, voy a ponerlo a manera de gráfico, cómo se entienden los costos, gastos, pagos por la utilización de los Incoterm. Entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente, porque es una tablita que la mayoría fabrica, lo pone en Google, yo también. Entonces yo he hecho de esta manera la parte de acá. Lo he hecho de una manera, considero que más entendible al plano comercial. En una columna he establecido el Incoterm y su presunta o probable significado, ¿ya? Porque los mismos Incoterm señalan que los Incoterm no tienen traducción, tienen interpretación. Entonces voy a ampliar el zoom para que podamos ver acá. Ahí dice, por ejemplo, Incoterm EXW, que en términos del buen castellano se puede entender como en fábrica, lugar de carga en origen convenido. En términos de la pronunciación sería SWORD. Pero sin embargo, ya comenté que el hecho que presentes una factura en términos SWORD no significa que la hayas comprado que la hayas comprado en la fábrica. O sea, quien te vendió fue la fábrica o el fabricante. No, simplemente es un término donde la mercancía está en un lugar, un almacén, un depósito, una tienda, un local, donde debe ser recogida. Y a partir de ese momento en que uno la recoge, puedes ver acá la letra C, cuando ya sale del lugar al que está la mercancía, el comprador asume la responsabilidad en el caso de daño, siniestro, robo, hurto, etc. Si la mercancía es sacada del almacén donde estuvo la mercancía esperando, y lo llevan a la carga de la unidad, es responsabilidad del comprador, tanto el transporte, la aduana, en los costos de origen, acá dice el transporte marítimo, el contrato del seguro, dice el riesgo,
de la mercancía, coste de sitio, etc. Esto es un recuadro de manera general. Como ves, cada Incoterm debe cumplir una disposición. Cada Incoterm tiene un nombre. FCA, Free Carrier, Free Island Ship, el caso de FAS, Free On Board, y así cada Incoterm entonces tiene una determinada letra, 3 letras que conllevan a una determinada significado. Pero ¿cuáles son los más importantes con los que vamos a vincularnos aquí para hacer un ejercicio? Los Incoterm que más nos interesan especialmente son aquellos que tienen el seguro. El CIF y el CIP. Los dos tienen el seguro. Esos son los que nos interesan para hacer la diferencia. Entonces, ya dada la compra-venta y el documento comercial del invoice, para tener en cuenta cómo defender la terminología. Y voy a Disculpe, quitarle el... profesor. Sí, El Incoterm que tiene seguro es el CFR, ¿qué más? no, el CIP y el CIF. CIF y CIF. Ah, ya, CIF y CIF. Sí, ahí está en pantalla, lo acabo de poner. CIF, CIP, son los dos Incoterm. Solo Mariela que el término CIF es marítimo y el término CIP es multimodal. Enteramente marítimo es CIF, CIF, y el término CIP es multimodal. Quiere decir que toma varias escalas. Puedo iniciar terrestre, avión, nave y finalmente tiene siempre un vínculo de muchos medios y modos de transporte, el CIP. Ya. Ya, ok. Ya, bien. Y esos dos Incoterm tienen el seguro. Sí, vamos a hacer un ejemplo con un documento real de un caso en el que una agencia aquí de aduana plantea un problema y no, declara de una manera errada porque no le dieron, no se percató de que el liquidador sectorista había lanzado la declaración, o sea, había enviado la declaración, perdón, de manera digital, y uno le consulta y determina que hay un pago de multa porque de manera errada puso un dato incorrecto cuando apareció el documento original. Vamos a ver acá, por ejemplo, para darle pie a que, mira, en el S-Word, la responsabilidad del vendedor es la mínima en la parte superior. Y en la parte inferior, en DDP, que está en verde, la responsabilidad es mucho mayor, la del vendedor. Cuando un vendedor permite que su mercancía sea recogida en su lugar donde la tiene, su responsabilidad es la mínima. Pero cuando él asume de enviártela hasta tu local, la responsabilidad del vendedor es todo azul en la parte inferior, todo es azul. Él carga los elementos principales que voy a mencionar, voy a hacer un zoom a esta diapositiva. Y por ejemplo, acá dice embalaje, carga, transporte interior, pago de tributos en aduana o de documentación. Los gastos en origen, recordemos, Mariel, el anterior, ¿no? El THC, el Inland, el COLET, ¿no? La transmisión de corte guía, son elementos que él va a tener que cargar. El flete internacional, acá transporte. El contrato del seguro, claro, si hay un Incoterm con seguro ya no habría eso, pero en todo caso se va a determinar dependiendo de la naturaleza de la mercancía. Los gastos o pagos en el destino, la descarga, la parte del importante de la desestiva, ¿no? Etcétera. Los pagos de tributos en aduana, el transporte interno, luego del pago de tributos y de la salida de los almacenes hacia el lugar del importador. Entonces vemos que hay un mayor riesgo siempre que se toma el Incoterm DDP, a diferencia del Incoterm EXW, conocido como el S-Word. Eso es lo que debemos tener en cuenta en el momento de pactar ya no la cotización, porque en la cotización no fue necesario mencionar el Incoterm, sino ya en el elemento de la aceptación y luego el nacimiento de la factura comercial o del contrato de compra-venta. Entonces vamos a ver un punto que quiero poner en claro acá, donde la terminología, la mayoría de personas que conozco suelen repetirlo como si fuese lo mismo. Y voy a deslindar una terminología que considero que está mal empleada. A continuación, entonces, vamos a ver el Incoterm en la gestión aduanera. El Incoterm tiene y le corresponde una determinada casilla, digamos así, en los documentos de declaración. Y que por tanto, entonces, conviene conocerlo.
Es muy diferente, por ejemplo, el pago del tributo, que se manifiesta, por ejemplo, acá como el término del valor en aduanas, lo conocen como el valor en aduanas en la parte muy técnica legal, y en la parte comercial muchas veces la mayoría le dice CIF aduanero. Vamos a ver acá estos términos que quiero compartir para hacer la discriminación. Por ejemplo, un valor en aduanas es que es establecido por la Organización Mundial de Comercio. Un Incoterm no está establecido por la OMC. Solamente la Cámara de Comercio Internacional abarca los intereses empresariales, representa a las empresas. En cambio, el valor en aduanas se aplica a todos los países en el mundo, a todos los países en el mundo, a todos los suscritos a la OMC. Ahora, el valor en aduanas va a comportar datos como por ejemplo el FOB, el flete y el seguro. Pero vamos a ver que el Incoterm tiene el término parecido, solo que el Incoterm no lleva la palabra FOB, lleva costo, seguro y flete, muy distinto. Desde ahí ya puede entenderse entonces que es necesario comprender que ambos no son iguales en el sentido de su terminología, sino son diferentes. Lo que aduana va a aplicar es valor aduanas, es lo que vamos a hacer en liquidación cuando nos toque. Pero no va a tomar en cuenta el Incoterm, porque el Incoterm dista mucho realmente del valor en aduanas. Vamos a poner ejemplos para poder ilustrarlo mejor. A continuación, por ejemplo, tenemos una declaración aduanera en mercancías, específicamente en el formato A, casilla 6. Voy a ampliarlo, Mariela, para que puedas ver qué es lo que dice la casilla número 6.5. Vamos a ver primero que la casilla 6.1, Mariela dice FOB, pero no señala Incoterm, / valor de cláusula venta. Se le suma el flete. No dice la casilla 6.2, Mariela, flete internacional. No dice aéreo, marítimo, terrestre, simplemente dice flete. La casilla 6.3 sí, dice seguro y otros gastos que sean deducibles. Claro, ¿cuándo es deducible un gasto de acá? Cuando, por ejemplo, sabemos que el Incoterm CIF y CIP tienen seguro. Entonces hay que discriminarlo, hay que desagregarlo para entender. Finalmente, la casilla de la suma de la 6.1 FOB, 6.2 seguro y 6.3, el detalle, 6.1 FOB, 6.2 flete, 6.3 seguro, la suma de los tres da el valor en aduanas en la casilla número 6.5 del formato A. Acá va esto. ¿Dónde entonces está el Incoterm? El Incoterm está en la casilla del formato B. Acá, casilla del formato B, conocido como la DUA, que conforman los formatos DAN. Y vemos, por ejemplo, que en la casilla 5.4 sí hace mención a que aquí se debe describir entonces el término de entrega que hemos negociado. Acá sí se plasma. Entonces, como yo decía, ¿dónde los Incoterm se ven reflejados? Se ven reflejados en los documentos aduaneros como la DAN, se ven reflejados en las declaraciones simplificadas, no son de carácter obligatorio en los documentos comerciales como la factura o el invoice, pero se necesita este dato para entender entonces el comportamiento de la compra que ha habido y poder entonces tener, ¿cómo se dice?, a luces clara cuánto realmente le costó, porque si los elementos están todos juntados como algo, como un todo, no se puede entender cuánto era realmente el pago por flete, el pago por seguro y el pago por el FOB. No se podría entender. Pero recuerda, no es impositivo. Profesor, disculpe, Una vez no. que ya tenemos nosotros ubicados a las casillas, Profesor. vamos a aplicarlo ahora en la cotización. En el inicio que me plantea la institución hablar, que es cotizar. Si ya Profesor. sabemos que cotizar es recabar información con un tiempo y vigencia, pero que todo es provisional y que de ello se denota o apunta la oferta y luego la aceptación para dar paso al nacimiento de la factura, entonces vamos a ver la cotización en la aplicación del valor FOB y del precio. Vamos a hacer un caso práctico, Mariela, para poder aplicarlo y entenderlo, ¿sí? Valor FOB y precio. Vamos a tomar en cuenta el primer caso pedagógico para entender el Incoterm y sería de la siguiente manera.
Dice, si se nos da la oportunidad o se nos da la situación de exportar 5.000 pares de botines para dama de marca Noemi a un mercado japonés y se establece la siguiente cotización, entonces vamos a ver la siguiente estructura. Nos dice A, B, C, D, E, F, G. Nos dicen que el costo por botín es $50 el par. El embalaje de las mercancías de los botines se da por decenas y cobran $5. Que el transporte interno es por decenas, o sea, que a cada decena cobran $3. El trámite de la agencia de aduana es un solo pago, $300 nos cobra el agente de aduana. La carga y estiva también, para poderlo apilar, acomodar la mercancía, nos cobran $5 por decena. El flete internacional, a diferencia, es por la decena y por el total de las mercancías. Y el seguro es el 1.5 del valor FOB. Primero vamos a ir a la primera letra, que es la letra A, para poder entender mejor el ejercicio, ¿ya? ¿Qué nos pide, por ejemplo, acá? ¿Qué nos piden hallar? Nos van a pedir hallar precisamente los Incoterm. Y a esto es lo que llamamos cotizar. Por ejemplo, vamos a ver que no es lo mismo cotizar el par de botín en Esword, en FOB, CFR, CIF. Y además hallar el precio de importación por cada Incoterm, ¿ya? Este sería nuestra primer cálculo. Primero, ¿qué tenemos que hacer, Mariela? Primero es determinar lo que dice el problema. Voy a retroceder el problema. El problema te dice que es muy fácil sacar el precio del botín, son $50, con la cantidad, ¿no? En total, ¿cuánto sale? Si tenemos 5.000 pares y nos están cobrando a nosotros $50 por el par, entonces, ¿cuál es el precio total que tenemos que pagar por esos botines? $5.000 entre 50. Sí, 5.000 entre 50, ¿correcto? 5.000 por 50. Por 50. Sí, claro, por. 250.000. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente parte. Dice, los demás pagos que se van a realizar de este problema es que nos dicen que las mercancías no serán cobradas por valor unitario, sino que serán cobrados en función al agrupamiento que han hecho y lo han hecho por decenas. La pregunta es, en 5.000 pares, ¿cuántas decenas tenemos? 5.000 10 por 5. Cada decena. 500. Correcto, 500. Entonces ya podríamos situarnos en lo siguiente, Mariela. La letra A, el haber calculado 50 por 5.000, sale 250.000 y decimos que estamos hablando del precio del producto, precio total. En el B es el acondicionamiento que le vamos a dar a los 5.000 botines y que dicen que es que el total de 5.000 pares contenido en decena es 500. Decimos 500 por 5. Serían 2.500. 2.500 más el valor total del precio, que son los 250.000, nos da como resultado entonces 252.500 entre la letra A y letra B. Dime si has comprendido esa parte, si no, volvemos a comentarlo. Tenemos que sumar la letra A y la letra B. Al sumar, Mariela, la letra A y la letra B, ya tenemos claro de qué Incoterm estamos hablando. Y estamos sabiendo que el Incoterm Esword, que es el primero, supone que la mercancía se halla en espera en el local, tienda o almacén o depósito, etc. Entonces, si quiero identificar el Esword, el valor del Esword ahorita sería la suma del A más la suma del B
es término Esword, eso en términos pedagógicos. Entonces, ahora, al agregarle el embalaje a la mercancía para su acondicionamiento y traslado hacia el exterior, en donde se debe ir, vemos entonces y comprenderemos que ya no vale $50 el botín, sino que por los elementos del embalaje, ciertamente el incremento se ha dado. Entonces ya empieza su transformación del precio hacia el valor en función de los elementos que se van a ir dando como el B, C, D, F y G. Dime si ha comprendido la explicación, sino para volverla a comentar. Vuélvalo a comentar, por favor. Bien. Cuando queremos entender el cálculo del Incoterm, por ejemplo, cuando una persona compra algo y el proveedor le dice, ¿en qué términos quieres que te cotice? El problema nos dice, coticemos en Esword, coticemos en FOB, coticemos en CFR y coticemos en CIF. El último es el que justamente me preguntaste si contenía el famoso seguro. Y el último, por ejemplo, que ves acá en pantalla, el último CIF contiene seguro. El valor CFR no contiene seguro, el valor FOB no contiene seguro y el Esword tampoco contiene seguro. Lo que vamos a hacer aquí, Mariela, es saber primero identificar hasta qué punto o qué letras es Esword y lo demás que nos solicitan. Vamos a ver entonces, la diapositiva dice, el botín que cuesta $50 el par y yo tengo 5,000, me ha salido como resultado 250,000 el total. Ahora, ahí no queda. La mercancía va a ser acondicionada para poder movilizarse. Entonces el embalaje aplica por decena. Y me has dicho correctamente que en 5,000 pares se encuentran 500 decenas. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos A más B. 250,000 más el monto que nos habíamos obtenido por la decena, que son 500, por 5 sería 2,500. Sumamos los 250,000 de la letra A más los 2,500 de la letra B para saber cuánto tenemos. Y de la suma de ambas, Mariela, entonces tenemos como resultado entre la letra A y la letra B 252,500. ¿Cuál es la conclusión de acá entonces para entender que la cotización se ha dado correctamente? Que el determinado Esword ya no vale $50 el par. Su monto ha variado y su monto precisamente ya no es $50, sino $50.5. Dime si has entendido, si no, para volver a explicar. Pongo la diapositiva de la resolución para que veas y lo vas a ir aplicando lo demás. Vamos a ir aplicándolo en conjunto los demás juntos, ¿ya? Hiciste correctamente esto, Mariela. Cuando te pregunté cuántos pares hay en decenas, si teníamos 5,000 pares, ¿cuántas decenas hay? Efectivamente, habías dicho 500. Muy bien, hay 500 decenas en 5,000 pares. Ahora, ya hemos sacado el cálculo, ¿no? Hemos sacado que si hay 500 por el precio unitario de las mercancías, el total hace de este monto que hemos sacado. Ahora, ¿qué decimos? Le siguiente, vamos a hallar el término de entrega Esword. Te planteo la siguiente diapositiva para que lo puedas ver y me dices si has podido entender. Ya, 500, eso es lo que quería, 500 pares. Vemos que el precio, decimos, tenemos 5,000 pares, 50 por $50. $50 me da 250,000. Ya. Las decenas, sabíamos que en 5,000 pares, ¿cuántas decenas hay? Hay 500. Multiplicamos el valor que nos cobran por el embalaje. 500 por 5 sale 2,500. La suma en total sale, como ves ahí en Esword, la mercancía cuesta 252,500 para 5,000 pares. Pero si nosotros queremos realmente saber cuánto ahora cuesta el botín en términos Esword, ¿qué hacemos? Hacemos la parte más práctica, ¿no? Dividimos entre la cantidad para dar el precio unitario ahora del botín, el precio de ahora del botín, perdón. Y el precio de botín ahora sale a $50.5. Quiere decir, ahí tenemos
el precio unitario de importación en términos SWOR. Ya subió. No es 50. ¿Por qué varió? Porque hubo una situación de embalaje. Es por eso que yo quiero decir que siempre un valor aduanas no es igual a un Incoterm. En Incoterm solamente era SWOR, letra A, 5.000 por 50, 250.000. Hasta ahí llegaba el SWOR. Pero al SWOR, al adecuarle embalajes, envases, empaques, el precio va cambiando hasta convertirse en ese elemento llamado para el comercio internacional como el valor FOB. Dime si has comprendido la explicación con la tablita que he hecho aquí. Para continuar con los demás Incoterm, te lo voy explicando y luego vamos a hacer ejemplos más reales, ¿ya? Ya. Bien, ahora ¿qué tenemos? Nos dice que ahora tenemos que hallar el siguiente Incoterm. El siguiente Incoterm, Mariela, se denomina FOB. El Incoterm FOB dice textualmente que la mercancía se pone en el medio de transporte. Y específicamente el término FOB, FOB, es un término marítimo, que es decir, la mercancía va a ser puesta sobre la nave, o mejor dicho, en la nave, ahí, en la cubierta de la nave, ahí va a estar, ya está, hasta ahí. Pero si lo queremos entender, Mariela, el barco o nave no ha zarpado. Todavía no hemos comprado flete, solamente hemos colocado la mercancía en la nave. Todavía tenemos que negociar flete. Entonces, para entender el FOB, vamos a tener que entender que yo he recogido la mercancía del local del proveedor en su tienda. He tenido que pagar un tránsito local para moverlo hasta el puerto y que lo coloquen o lo dejen en la nave. Pero he pasado por un almacén. De seguro que el almacén me ha cobrado algo. Está bien sabido que para mover mercancías nos debe representar a alguien. En este caso sería un agente aduana, al cual le debemos pagar al agente aduana. También debemos entender, Mariela, que en el módulo anterior hablábamos que hay ciertos gastos, recargos que uno se da, que se dan. Y efectivamente, para subir un contenedor o una nave, entonces el contenedor no va solo. Lo tenemos que hacer a través de los mecanismos o máquinas que tienen los puertos, ¿no? Y entonces la grúa pórtica mueve el contenedor y lo pone sobre la nave. Eso nos cobra el THC, el movimiento o manipulación de carga por contenedor. Eso no dice los Incoterm cuando uno lee el texto, no lo dice, eso no supone. Mira el siguiente, el término que sigue acá, para hallar los cálculos. Entonces acá Mariela nos dice, ¿cuál sería el siguiente Incoterm que se muestra según esta pedagogía? La letra C dice que el transporte interno se da por decena y nos cobran $3. Entonces decimos, el transporte interno es desde el local del vendedor hacia un punto en el que debe ser dejada. El trámite de la agencia es como consecuencia de que a este monto que yo estoy exportando, se supone que un agente de aduana me va a cobrar por representarme, por presentar a la aduana el despacho. Y en este caso me cobra $300. Entre el punto C y el punto D, Mariela, estamos en un término de entrega que tú lo vas a conocer como el free carrier. Permíteme retroceder la diapositiva para que se pueda comprender esta parte que debía haberla pegado también acá adelante, para que puedas entender dónde estamos. Voy a tratar de levantarla porque yo sí, acá vamos a ver, ahí está. Mira, Mariela, en la parte superior estábamos en el SWOR. Ahora el siguiente, Incoterm, ya no es el SWOR, es el free carrier. Entonces, ese Incoterm supone un tránsito local hasta un punto. Entonces, recordando el punto C y el punto D, entonces nos están cobrando por el traslado en camión, por decir, y por el trámite de agente de aduana que lo va a realizar ante la aduana para ingresar a un almacén, son los montos que a continuación siguen para sumarle al SWOR y tener el término free carrier. Luego del free carrier se supone que van a haber otros elementos que van a llegar al valor del valor FOB. Y en ese momento entonces ya pensamos que todas las maniobras que se realizan sobre el container para colocarlo sobre la nave, entonces ya estamos hablando de que esos pagos o recargos o servicios le pertenecen a la negociación del término de entrega FOB. Veamos el problema y la solución que he planteado al problema para que puedas comprenderlo, ya que el Incoterm creo que es algo nuevo y vamos a explicarlo paso por paso.
Acá vemos que el transporte interno nos cobra $3 por decena. Entonces decimos, si yo tengo 500 decenas por 3, me da 1500. Y si le tengo que sumar el trámite a la agente de aduana, que son los $300, más 1500 más 300, yo tengo en total $1800 entre el punto C y el D. Pero para llegar al punto C y D, si le sumo esto a lo anterior, que son en total, según el Incoter, es porque hemos sumado 252.500, si le sumo los 1800, más los 252.500 para hallar el Incoter siguiente, mi valor sería a partir de ese momento 254.300 sería el otro término de entrega. Si yo quiero saber cuánto me cuesta mover la mercancía en un Incoterm, que es el Free Carrier, entonces vuelvo a aplicar la formulita práctica, ¿no? Y me sale ahora que la mercancía ya no vale $50.5 en precio unitario del Incoterm Eastward, sino que ahora vale 50.86 en término Free Carrier. Si vamos a seguir sacando los cálculos, Mariela, nos vamos a dar cuenta que conforme cotizas una mercancía en un término de entrega, si el importador no lo ve claro, no está realmente comprando a 50 en el término de entrega. El producto está subiendo con el término de entrega, de tal manera que va a llegar a que si lo ha embarcado en términos con seguro, CIF, CIP o términos FOB, la mercancía tiene otro valor. Y si él cree que porque compra 50 puede venderlo a 60, ya se equivocó, porque solamente en Free Carrier, en término de entrega en tránsito interno, ya está a $50.86. Ojo, Mariela, que no estamos contando el pago del flete, relación peso-volumen. Ojo que no estamos contando la emisión de documentos que los operadores del comercio nos lo vimos en la anterior sesión, que se van a sumar. No estamos contando el pago del tributo, no estás contando el pago de la agente aduana. Entonces, realmente, el producto final puede llegar hasta en promedio a $65. Si él vende a 60, tiene pérdida y no se da cuenta, porque lo que están haciendo acá es no obtener el pricing correcto a la mercancía. Dime si me has comprendido, no para seguir explicando, porque todavía nos quedan unos 2 minutos, pero vamos a continuar con esta explicación del cálculo, Mariela, la siguiente clase, y vamos a ir subiendo el nivel y calculando, ¿ya? Porque tenemos que llegar a aplicar aquí en el pricing, liquidación de tributos. Entonces vas a ver que cuando ahora empieces a calcular tu mercancía, realmente el precio unitario ha variado, y entonces vas a tener que pensar en el margen correcto para poder de alguna manera recuperar, no con el primer producto, sino de repente con el lote de los productos, parte de la inversión, digamos así le dicen algunos, la inversión de la compra. Sí, profesor. Bien, voy a entonces, hasta aquí me has podido comprender, voy a poner entonces la diapositiva de solución para que lo puedas contemplar y para que puedas comprenderlo, ¿sí? El primero que te mostré es el Eastward, hallaste correctamente que en 5,000 pares hay 500 decenas, sacamos el precio unitario de importación como ves acá en la diapositiva, y si aplico los siguientes términos de entrega, como el término FAS y el término FOB, entonces vamos a ver que en términos FOB, la mercancía ha subido. La mercancía hemos adicionado el gasto, el pago de la estiva y la carga. Hemos adicionado todos los demás gastos que ocasionó el FAS o el Free Carrier y que sumado todo nos dan como hecho la compra en términos FOB de los botines a $256.800. La bota ya no cuesta $50 porque en fábrica me costaba $50. Cuando yo pongo la mercancía botín sobre la nave, el botín ya cuesta $51.36. Y te das cuenta entonces que va a ir aumentando el precio en la medida en que establezcamos el Incoterm más cercano hacia el ingreso de la importación aquí en el Perú. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entendamos en esta explicación. Vamos a repasarlo en la siguiente clase partiendo de este cálculo, Mariela, y vamos a terminarlo, vamos a hablar de otros temas y vamos a tener que trabajar luego con unas formulitas
para entender el cálculo tributario peruano. Correcto, profesor. La próxima semana la vamos a practicar nuevamente, ¿sí? Sí, nuevamente, voy a volver a explicarlo, los 5TER, para ir haciendo un ejercicio y vamos a ver un caso real de una agencia aduana donde equivocó y cuando uno se equivoca en la vida real, paga el doble tributo dejado de pagar, teniendo en cuenta que la unidad impositiva tributaria de este año es diferente a la del año anterior. Ya, Bien, Mariel, correcto. entonces nos vemos hasta la siguiente clase y vamos a continuar con el cálculo de Incoter, ¿ya? Tanto de los Incoter con seguro como los Incoter normales, como le decían acá. Profesor, ¿me escucha? Bien, entonces nos vemos, Mariela, hasta la siguiente clase que será el día Profesor, martes, a la misma hora. Sí, profesor, ¿me escucha? sí. Profesor, entré en la mañana para ver mi nota y no lo vi. ¿Me corrigió del Ah, examen? no le he pasado. Hoy día de hoy o mañana debo pasarlo para que lo tengas ya el día lunes. Sí, porque debo pasar participación y los demás datos. Ya, profesor. Entonces el día Ya. lunes verifico la nota, ¿cierto? Sí, muy bien, Mariela. Sí, de acuerdo. Ya, hasta mañana entonces. Hasta el Ya, martes. hasta el día martes. Muy bien, Mariela. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Nos vemos.